KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 29 de abril. Bueno, último día de las sesiones del segundo periodo ordinario de la Asamblea. Hoy también, pues, ¿qué fue lo que dijo realmente el ministro Alexander? Y que hemos dicho varias veces aquí. Necesitamos un financiamiento de 6.000 millones de dólares para este año. Un día también en el que, pues, enfermeras mantienen el paro en el que se encuentran por 48 horas más. ¿Cuál es la posición del MINSA? En un momento en el que Colombia, pues, ayer, ¿qué fue realmente lo que ocurrió en un país desbordado por el coronavirus y en el que, pues, una manifestación en contra de ese aumento de impuestos, hasta la sal, le van a aumentar a los ataúdes en medio de esta pandemia? Un día en el que, pues, Joe Biden ayer dijo tal vez uno de los discursos más profundos en la Unión Americana desde la nueva frontera de Lyndon Johnson. Pues, ¿cómo es posible que un hombre que trabaje 48 horas a la semana sea pobre? Bueno, ¿qué está tratando de decir el presidente de Estados Unidos detrás de esas palabras? Un día también en el que, bueno, Coclé es el nuevo campeón del béisbol juvenil. Ayer, pues, en un emocionante partido donde, viniendo de atrás, pues, el equipo coclesano, pues, le vence al actual campeón Herrera. En un día también en el que, pues, el Paris Saint-Germain se atraganta en su propio estadio de los Príncipes ante el Manchester City. Pues, se van a Londres con 2 goles en contra. Y, pues, falleció Larry Collins, el último sobreviviente de aquella misión histórica del Apolo 11. Pues tal vez uno de los más callados. Neil Armstrong tenía, pues, esa aura de ser el capitán de la misión. Buzz Aldrin tenía, bueno, hasta el personaje de cómicas de Buzz Lightyear, y está inspirado en él. Y este, pues, era el actor detrás de cámara. Igual, de parte de todos nosotros, enviarle nuestro más sentido pésame al diputado Jaire Salazar Bolota por el fallecimiento de su hija Madeleine ayer. 3, 2, 7 y 4. La vuelta del gordito millonario mañana a la Lotería Nacional. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Me uno a las condolencias que le expresa usted al diputado Salazar. Buenos días a toda nuestra audiencia en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Les explico por qué ayer no estuve aquí, porque recibí muchas preocupaciones. Bueno, ayer yo estaba haciendo unos exámenes. Quiero agradecerle al personal del Clínico Hospital San Fernando por la tremenda atención a nivel administrativo. Usted sabe, sí, cuando usted llega a un lugar, siempre uno se preocupa por la atención, pero ahí todo el mundo se desvive por atender. Y más en un hospital. Y rápidamente a la parte administrativa, a la parte técnica, y particularmente al doctor Javier Terriente, especialista de imagenología. Un radiólogo. Radiólogo, uno de los mejores de nuestro país. Agradecerle las atenciones que tuvo conmigo, a la enfermera, que es el núcleo, chiricana, con pasaporte panameño, una gran profesional, a todo el personal que nos atendió, agradecerle todo lo que hicieron ayer en los exámenes que me tocó pasar. Bien, algunas cosas están pasando. Quiero felicitar al equipo de Coclé. Yo soy de Herrera, perdimos. Oye, tremendo recibimiento, ¿eh? Dice pero mucho. Nosotros perdamos, ganamos mal equipo. Eso es. Y lo recibimos como se merecen. Llegamos a las finales, tuvimos 2 opciones, no la pudimos, al otro año. Pero hay que felicitar a Coclé. Le ganaron a un gran equipo. Así que felicidades a Coclé y felicidades a Herrera, porque estuvimos ahí en la pelea. Pero no, hay muchas cosas que contarles. Y quiero partir, Fernando, por decirle a la prensa nacional e internacional la posición de este colectivo. En primer lugar, queremos enviarle nuestra solidaridad al gremio de periodistas de España, sí, por el asesinato brutal en Burkina Faso, allá en África, de 2 periodistas españoles. Y segundo, rechazar enérgicamente las agresiones que se dieron contra las instalaciones de RCN y NT24 en Bogotá. En Bogotá. En donde una pandilla de delincuentes, porque eso es lo que son,
tiraron piedras, intentaron asaltar Saquearla. y saquear. Bueno, intentaron y lo hicieron Sí. en Colombia. Bien. Y parto por Colombia para arrancar, decirle que queremos rápidamente hablar sobre el COVID mundial, pero quiero hablarle de Colombia porque aprovechar que rechazo esto. Yo estoy a favor de la protesta social, organizada, disciplinada. Esta es una protesta que comenzó organizada y en el marco se colaron los que siempre se cuelan, los que quieren crear confusión y que formaron el caos. Pero la propuesta tenía un objetivo, tenía una razón. Uno, porque las reformas fiscales, si usted estudia lo que el presidente Iván Duque le ha propuesto a su pueblo, es una reforma que va en el sentido contrario. No tiene un objetivo social la reforma. La reforma le pega más a las clases medias, pobres, que a quienes tienen más plata para pagar impuestos. Y fíjese que contrario a lo que está haciendo el presidente Duque, ahora le voy a hablar de este acto extraordinario que pasó en los Estados Unidos por las características históricas del planteamiento que hizo el presidente Joe Biden ante la Cámara del Senado, el Congreso. No, era bicameral. Sí, y era también la primera vez, obviamente, donde el presidente tenía atrás dos mujeres. Sí. La presidenta ahora le hablo sobre eso, porque de eso Congreso. hay muchas cosas que cortar y la voy a comentar aquí con Fernando. Pero quiero hablarle de lo que pasa en Colombia, porque en Colombia, aparte de esta protesta que sigue hoy por lo que pasó ayer, Colombia pasa por una de las crisis más grandes, el COVID. Colombia ya llegó encima de los 400 muertos diarios, sí, ¿no? Y está en 430 y algo. Es uno de los focos más importantes en América Latina de difusión del virus, que se encuentra también el virus, la variante brasileña, y hay una nueva variante que salió en Ecuador, que es la E37, que está bajo estudio, en estudios ya se sabe, se ha identificado, y en América Latina. Preste la atención a Colombia, que es un foco no solamente del COVID, es un foco social por el estrago que han hecho las políticas económicas del presidente y que ha ignorado todo esto que está pasando. No ha tomado las medidas correspondientes y ahora hay... Preste atención a lo que está pasando en Costa Rica, otra de nuestras fronteras, en donde la cantidad de casos activos, Fernando, si nos da la cifra por ahí, que tenga usted por ahí a mano, sí, y lo que están pensando los médicos de Costa Rica. Escuchen esto porque, pues antes de darle las cifras, ayer la Unión Médica Nacional, que es el sindicato médico de Costa Rica, pues le propone al gobierno lo siguiente: por 2 meses, mayo y junio, suspensión de clases presenciales desde preescolar hasta universidades, tanto público como privadas. Teletrabajo para todos los funcionarios públicos que no estén en atención directa con la pandemia. Desarrollo urgente de estrategias de atención virtual de todo tipo de trámites para que sean realizados en línea, evitando filas y presencia de ciudadanos. Extensión de la restricción vehicular de 7 de la noche a 7 de la mañana todos los días de la semana. Además, hacer efectivo el lineamiento de la prohibición que en autobuses viajen personas de pie, tanto en rutas cortas como en rutas largas. Prohibición de reuniones presenciales que involucren a más de 6 personas. Cierre de gimnasios, estadios, canchas de deporte, eso en Costa Rica, recuerda, auditorios, iglesias, parques públicos y todo sitio de reunión masiva. Análisis urgente de aforos en restaurantes y hoteles. Exigencia de pruebas PCR realizadas cada 3 días previos al ingreso de nuestro país, tanto para extranjeros como para nacionales en todos los aeropuertos. Agilización de allanamientos por vía de flagrancia y aplicación de la Ley General de Salud para castigar con cárcel y multas sustanciales a todo el que organice y participe en fiestas y reuniones masivas. Esas medidas que está recomendando el Cuerpo Médico de Costa Rica también se están aplicando en algunas áreas de Colombia. Pero no hay una posición de gobierno unitaria frente a la crisis que estaba pasando el país. ¿Por qué es importante para nosotros? Pues son nuestras 2 fronteras, 24/7, dormimos con ellos. Epidemiólogos de ambos países y de Uruguay le recuerdan a los panameños, nosotros tuvimos en la situación que están ustedes ahora. Me decía un médico uruguayo, Blandón, nosotros tuvimos aquí la primavera. Sí. Cuando ustedes estaban y nosotros no le prestamos atención, ¿y qué hizo el virus?
se apoderó de nosotros cuando descuidamos con Brasil. Bueno, lo que estaba es que hay algo que hay que tomar en cuenta. Costa Rica ayer llegó a los 40.184 casos activos. 40.000, nosotros tuvimos ayer 3.899 casos activos. ¿Se recuerda cuando Son era más al de revés? 10 veces la cantidad de casos activos entre ¿Recuerda Costa cuando Rica era y al Panamá. revés? Casi 10 veces. 10 y un poquito más. 10 y un poquito más. 10 y un poquito más. Y tuvo 2.434 casos nuevos ayer. Nosotros tuvimos ayer 362 y un índice de positividad de 4.0. Además de 16 fallecidos, Costa Rica. Nosotros tuvimos ayer, aquí tengo las cifras, Dos o tres, creo que fueron. 6, 4 y 2 de otros días. de otros días. Pero si usted mira esto, ¿qué nos están diciendo los uruguayos, los ticos? Nosotros nosotros nos jactábamos de que estábamos bien, nosotros nos alegramos que usted esté bien, estamos aprendiendo. Si usted mira las medidas que están proponiendo los médicos ticos, se parecen a las medidas que nosotros aplicamos cuando estuvimos en el pico de esta pandemia, y recuerden. Bueno, ayer Costa Rica fue con mucho el país del área de Centroamérica con más casos positivos. Y por el otro lado, Uruguay, que estuvo un largo periodo de meses abajo, hoy se encuentra entre los países más afectados. Pero hay nuevas realidades. 28.123 casos activos, 45 fallecidos, 2.921 Hay nuevos casos. hay nuevas realidades. Hay escasez de oxígeno, por ejemplo, aquí en Colombia. Sí. En áreas de Colombia hay escasez de oxígeno. En Perú ni se diga. En Brasil la situación está fuera de control y la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la investigación por parte del Senado de las actuaciones del presidente Bolsonaro en el manejo de la pandemia, mientras Bolsonaro recontrataca diciendo que todo esto lo podría obligar a utilizar las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas, como si fueran de él. La politización que este presidente ha hecho de las Fuerzas Armadas no se había visto desde la salida de la dictadura. El 85. Y hay cerca de 8.000 militares en altos rangos, y donde ha habido ministros militares o de alto rango del señor Bolsonaro han sido un desastre. Perfecto desastre. El único que comenzó bien fue el ministro del Petróleo, que tomó tuvo que traer gente de afuera, especialistas, y lo ha puesto ahí. El problema es que cuando hay que tomar decisiones, entonces viene el bando vertical. Bien. Brasil sigue siendo un problema. Venezuela. Preste la atención al desarrollo de la crisis en Venezuela. Ecuador, Argentina y Chile, donde el presidente chileno tuvo que reconocer la derrota que le propinó la Corte Suprema de Justicia, porque él presentó una demanda sobre el pago del 10%, la devolución del 10%, y ha puesto a Chile en un momento complicado de su situación, y obliga a fuerzas dentro de Chile a buscar nuevos ingresos. ¿Y con dónde tiene Chile nuevos ingresos? En cobre. En cobre. ¿Usted sabe cuánto terminó el cobre ayer? Pregúntele siempre a sus diputados, a sus dirigentes, cuánto estaba la libra de cobre ayer en el mercado. $4.51 al alza. Sí, pero el problema es que hace 20 años estaba a 1.60. Bueno, un precio cíclico. Llegó a 90 y tantos centavos contra 75% no hace exactamente de producción. Es decir, en los últimos, si uno ve los ciclos de cobre, en los últimos 20 años ha tenido picos, pero ha tenido más valles que picos. Esta es, y la tendencia es al alza, a mantener esos niveles altos. Cuando nosotros hicimos eso, por eso fue que se puso la regalía en 2%. Chile está obteniendo en total una regalía cerca del 19 al 21% en su totalidad. Nosotros estamos porque ellos obteniendo... ellos lo procesan. En todo. El cobre le deja a Chile ingresos netos 21%, a nosotros nos deja 2%. Como ingresos al Bastante Estado. más ingresos al Estado. Como ingresos al Estado. Hay que verlo porque también hay que tomar en cuenta, y esto va contra todos los que atacan las empresas privadas, que todo lo que no es ingreso para el gobierno, al final es plata que queda en el Estado, en el país. Sí, yo hablo de ingresos al gobierno. Cuando hablo del dólar 21, en ese dólar 21, ahí está el ingreso adicional que deja la mano de obra. Sí, la mano de obra. Pero ese no es la regalía. La regalía es sobre el neto que obtiene la empresa. Sobre eso es que hablamos. Bien. Pero todo esto se hace mucho más complicado porque hay una nueva variante, la E37, en nuestra región. En México
La situación es complicada. El presidente, Ebrard, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores de México, se reunió con Lavrov allá en Rusia, y México entrará a la producción de la vacuna el próximo mes, tan pronto como... Pero acuérdense que eso tiene que arranca y tiene que ir un proceso como en Argentina. En pleno patio trasero. Y Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro, rechazó la vacuna Sputnik, generando una polémica con Rusia. Porque acuérdense que aquí estamos hablando de geopolítica y de negocio. La vacuna que nos da ni China ni Rusia es gratis. Nos las venden. A un precio en China se opuso a que se conociera su precio. Algunas informaciones dicen que es $30 la dosis. Nosotros no tenemos información porque parte de las negociaciones es mantener el precio en secreto. Sí, para que no se fue, también se fue porque una guerra de precios. En este momento, la situación del COVID en la región latinoamericana es grave. Muy grave. Es grave. Donde ha habido avances sustanciales, a pesar de que a nivel mundial hay 1.100 millones de personas vacunadas aproximadamente, 1.100 millones de personas. Mire los números, Fernando, si nos tiene por ahí, los números globales. Globales, pues ha habido 150.597.756 casos totales, de los cuales ha habido 3.181.089 fallecidos. Hay 33.191.888 casos activos, una tasa de letalidad de 2.11. Sí, lo que quería decirle a ustedes es que los epidemiólogos de Colombia, los infectólogos, los especialistas en estas enfermedades de estos tres países, le recomiendan a Panamá que no se duerman los laureles ni que estemos cantando victoria de que no hemos tenido una guerra. Estamos en una guerra en donde diferentes frentes de batallas en nuestros flancos, ¿no?, tanto en el este como en el oeste, están atacados por el enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común en este momento? El virus. Ese enemigo invisible, que es el virus, que se transmite por vía aérea. Es que hemos tenido avance. Los Estados Unidos han tenido un avance porque el 53% de la población ha sido vacunada, por lo menos una vez, casi cerca del 28% lo ha hecho por doble vacuna, igual que en Inglaterra. Bien. Dicho esto, ahora cuando usted vea las cifras de nosotros, verá por qué le estamos hablando de ello. La situación que estamos nosotros no es para reírnos de nadie, ni para creernos lo mejor. Nosotros pasamos en duro por la situación que ellos están. Si usted ve las curvas de nosotros, es casi como lo inverso que teníamos nosotros hace unos meses. O sea, no tenemos que volteársela y se la podremos aplicar a ellos. Eso no es para reírse. La situación es muy grave en el mundo. En la India hay una catástrofe. 379.356 casos ayer, nuevos casos. Cada 3 días India tiene 1 millón de casos nuevos. Cada 3 días. Tiene 3.080.000 casos activos ayer, la India. Fíjese usted la situación que hay. Y la India negó el apoyo de China, porque no es un regalo, entiéndalo, es una venta. Y ya hay una situación, creo que uno de los países más avanzados en esto, Israel, con una vacunación casi del 63% de su población, llegando a inmunidad de rebaño muy cerquita ya. De eso sí es que ya no lo ha pasado. Esa es la situación global. Ahora vea más tarde la nuestra. Pero algunas noticias importantes en el mundo interior. 2 investigaciones que usted le debe dar seguimiento. Uno, a las investigaciones que le están haciendo al primer ministro de Inglaterra por haberse gastado $200.000 en la remodelación de un apartamento del Downing Street. 200.000. Que dice el primer ministro que él lo usó de sus fondos. Cuando él dijo eso, ¿y sabe quién lo está acusando? No la oposición, lo acusó el asesor más cercano de su campaña. Dijo que él había gastado la plata del partido y de los fondos electorales, que está prohibido en Inglaterra. Está prohibido en Inglaterra por leyes muy duras. Bueno, eso, cuando él dijo y desmintió esto, el organismo investigador dijo, sí, lo estamos investigando. Y ayer, los organismos federales de los Estados Unidos dieron una requisa al apartamento de Rudy Giuliani. ¿Se acuerda de él? Sí. El abogado del presidente Trump y de uno de sus más allegados. Exalcalde de Nueva York, ¿no? Indicando con ello que están buscando pruebas de la vinculación del señor Giuliani
con la campaña en Ucrania, en la campaña con Rusia para desprestigiar al presidente actual Biden por instrucciones supuestamente del presidente Trump. Giuliani dice que esto es persecución política. Los investigadores dicen encontraron unos aparatos electrónicos sofisticados. Ya vaya a saber usted lo que ello signifique. Además de eso, en Perú, mi querido amigo Fernando, su amigo, el presidente del Perú, Francisco Sagasti, cuando se hace la última encuesta, adivine cuánto es su índice de gestión negativo. 61% contra 27%. Hay un índice de gestión de menos 41. Wow. Él y Piñera están cabeza a cabeza. A ver quién es más malo en términos de gestión. Y hay en este momento un proceso electoral que culminará el 6 de junio en medio de una polarización. Creo que hoy los ataques están dirigidos al equipo de Keiko Fujimori, que está acusado de corrupción. Y Keiko Fujimori centra su ataque en que se trata de una lucha entre la democracia y el comunismo. El problema de la Keiko Fujimori es el peso que tiene el antifujimorismo en Perú, lo que hasta este momento ha generado una ventaja relativa para el presidente Castillo, para el candidato Castillo. La situación está fluida, todavía muy temprano. Recuerde que esta es una segunda vuelta. Esto va a entrar en caliente a partir de mayo, que es donde entra el mes final. También recuerde que tendremos elecciones en Chile, allá por el 15 y 16 de... Rusia y los Estados Unidos siguen siendo de alta tensión en el mundo. Rusia cataloga a los Estados Unidos como el enemigo más peligroso que tiene en este momento. Y los Estados Unidos presenta pruebas sobre la intervención, la supuesta intervención de Putin y su estructura de espionaje contra la candidatura de Biden en las elecciones del 23 de noviembre del 2020. Y las tensiones crecen. Está en discusión una reunión que todavía no se ha concretado. Bien. Pero yo quería detenerme, Fernando, en lo que pasó anoche en la sesión conjunta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y del Senado de los Estados Unidos. Primero, decir lo que es histórico. Es histórico que el Senado y la Cámara, en el conjunto, tienen la capacidad de desarrollar un acto con la capacidad de 1.500 personas. Podría ser el aforo total. Ayer había 200. Es la primera vez en la historia entonces que solo delegados de la Cámara y de los ambos partidos estuvieron presentes. No estuvieron presentes todos. Ni público. Solo estuvo 220 personas representadas. Esa es la primera cosa histórica que pasó. La segunda cosa histórica es que el presidente entró con mascarilla. La tercera cosa es que detrás del presidente, por primera vez en la historia, hay dos mujeres. Y vaya usted a ver qué dos mujeres. La vicepresidenta Kamala Harris, que no es una mujer cualquiera, en términos de que no es una mujer blanca, es una mujer afroamericana, asiamericana, es antillana, es minoría, y es una mujer extraordinaria, que no solamente fue procuradora general de la Nación de California, fue senadora federal de los Estados Unidos y ahora es vicepresidenta de la República. Es la primera vez que dos mujeres en la historia de los Estados Unidos, en la historia, están detrás del presidente en un mensaje a la nación en el Congreso de los Estados Unidos. El presidente Biden termina su discurso, porque hoy se cumplen los 100 días, con esta frase. Después de estos 100 días, puedo decir que los Estados Unidos ha comenzado a despegar. Ha despegado. Pero termina su discurso así. Pero los expertos, los que seguimos la política internacional de los Estados Unidos también, consideran que este es el discurso, Fernando, más progresista de la historia de los Estados Unidos en los últimos 50 años. Sí. El más progresista.
de un presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué lo dicen? Porque el presidente de los Estados Unidos, en primer lugar, una parte de su discurso lo dirigió a la necesidad de la unidad, a la necesidad de que, así como los republicanos que siguen apoyando ideas retrógradas y que lo apoyan a él con respecto a la lucha que ha dado por el COVID, pide la unidad del pueblo norteamericano. Y su primera intervención está dirigida al éxito en el manejo de la vacuna. Escuchen esto. Porque los Estados Unidos llevan el 53% de la población vacunada totalmente, lo que significa que los adultos de más de 60 años, 89% ya han sido vacunados por lo menos una vez. Y cerca del 30% de los norteamericanos han sido vacunados 2 veces. De manera que en la administración de los primeros 100 días, él propuso 100, ¿se acuerdan? 100 millones en sus primeros 100 días, bueno, lleva 215 millones, más los 205 millones más, los 15 millones que ya había con la administración Trump. Los Estados Unidos se encuentran en un nivel, en una velocidad de vacunación que los norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, le reconocen a él con un 69 a 70% de reconocimiento de gestión en manejo de la COVID. Y utilizó eso para entonces hacer una nueva propuesta, una propuesta que va dirigida a la familia, un plan para la familia norteamericana. Y propone invertir con impuestos a los ricos cerca de 1.8 billones de dólares, 1.800 miles de millones de dólares. En inglés 1.8 trillones, Sí. En español ¿En qué cosa? 1.8 billones. En mejorar ayuda a los ciudadanos para la creación de los centros infantiles, en mejorar la salud, en mejorar la infraestructura, en invertir en forma consistente, en mejorar la calidad de la energía y de las líneas las líneas de transmisión de alta tensión, para crear también una inversión en energía, mejorar la tecnología agrícola de los Estados Unidos para que sean menos productoras de CO2 a través de la técnica de invernaderos. Mucho lo que está haciendo Israel, lo que hace, por ejemplo, con un éxito extraordinario, los países del reino... ¿Los Países Bajos? Los países bajos. El reino de Nederland. Creo que Holanda ya no. Lo que es Holanda. ¿No? Mucho lo que está haciendo, él está proponiendo una mejora tecnológica a los agricultores, está promoviendo una mejora de los salarios, está promoviendo en materia de empleo el desarrollo de mecanismos que permitan la generación de empleo, porque una de las cosas que tiene los Estados Unidos en este momento, hoy, es que la recuperación económica, Fernando, es visible. O sea, ya se nota en los Estados Unidos una fuerte recuperación de la economía, lo que es bueno para nosotros. Recuerde que los Estados Unidos es el usuario más importante del canal por 70%. 70% de todo el tránsito que ustedes ven aquí va hacia la costa este de los Estados Unidos, oeste de los Estados Unidos, viene de Asia, pasa por Panamá. Mire la clase de socios que somos nosotros para ello, particularmente para los centros de consumo. Entonces el presidente, en su discurso, habla de esto, pero no solamente habla de esto. Fíjense lo que él dice. Nosotros no podemos pensar que podemos resolver este problema si nosotros no hablamos de unidad. Y habla sobre la necesidad de fortalecer la democracia interna de los Estados Unidos con el Partido Republicano y con el Partido Demócrata y con todas las fuerzas de los Estados Unidos. Y lo hace frente, Fernando y estimados televidentes y radioescuchas, el gabinete más pluriclasista de la historia de los Estados Unidos. Ahora no es de hace 50 años. En los Estados Unidos nunca un presidente ha tenido un gabinete con la representatividad racial, económica, como la que ha presentado el presidente de los Estados Unidos. De Indígenas, género, negros, homosexuales, todo está representado
pero no están representados por ser indígenas o por ser no, están representados por su capacidad para desarrollar. Es la primera vez, por ejemplo, que en el Ministerio del Interior de los Estados Unidos hay una indígena, pero no una indígena cualquiera, una indígena bien preparada. Pero es la primera vez que una indígena en los Estados Unidos ocupa un puesto militar, es la primera vez que un homosexual ocupa una secretaría. Y una transgénero. Y es la primera vez que un negro ocupa la Secretaría de Defensa, para darle algunas de las ideas. Y el latino, el ministro de Salud. Y latinos varios ministros sí. Y puestos de dirección en los Estados Unidos. Entonces, con esa alta diversidad, el presidente también plantea lo que serían sus grandes rasgos de la política exterior. Y le dedica a China, a quien considera su adversario, no solamente desde el punto de vista tecnológico, porque él dice una frase importante que le debe prestar atención. Los autócratas apuestan a que su régimen autocrático es mucho más eficiente para competir con las democracias porque nosotros tenemos libertad. Y le vamos a demostrar que no. Entonces él tipifica quiénes son los adversarios de los Estados Unidos, Rusia y China. Pero en este discurso, quien le responde al presidente, porque eso siempre se acostumbra en las democracias, esto no pasa en los regímenes autocráticos. Una vez que habla un autócrata de esto, no hay respuesta. Es el senador republicano Tim Scott, el único republicano que es negro. Y fíjese lo que dice este senador, que en los Estados Unidos no hay racismo. Y aunque implícitamente acepta la popularidad del presidente Biden como político, dice que sus propuestas no son populares en la estructura política. Claro, las estructuras políticas no están acostumbradas a que los impuestos la paguen los ricos. Están acostumbrados a que la correa se apriete en el cinturón de la clase media y trabajadora. Es un poco lo que quería decirle en la comparación cuando ustedes vean este discurso y vean lo que está planteando el presidente Duque. Y mire lo progresista de su planteamiento versus los planteamientos conservadores que hace el presidente de Colombia, y saque usted sus propias conclusiones. A la vuelta, vamos a hablar de COVID. Vamos a hablar, se recuerde que la planta de Chilibre sigue sin funcionar el 100%, está al 50%. Al 50%. Hay gente que no tendrá agua hoy, todavía no tenemos un informe del IDAN de cuánto estará listo. Están usando Miraflores como parte del apoyo. Miraflores aquí, la planta del canal, acuérdense que tiene sus limitaciones. Es por eso que nosotros necesitamos tener agua disponible. Pero eso es importante para nosotros, el lago Bayano. Sí. Es importante que el lago Bayano esté en manos de Panamá 100%. Eso es fundamental para nosotros. Esto es una crisis que demuestra lo que le estoy planteando. Además de eso, vamos a hablar de lo que está pasando en política y de la nueva ofensiva de las compañías tabacaleras, promoviendo cosas que ellos saben que son falsas. A la vuelta, eso y más.